Primera de Corintios 5. ¿Estamos? Oramos, hermanos. Padre amado, gracias por lo que vemos en esta mañana, que tu Espíritu Santo obra en nuestros corazones. Esta alabanza, Señor, nosotros te hemos presentado de corazón sincero. Y en este momento queremos disponernos también a escuchar tu voz, tu palabra. Pero, Señor, entendemos, somos conscientes de que somos limitados, que por nuestra cuenta es imposible conocer y entender tu palabra. Nosotros necesitamos tu ayuda, que tu Espíritu Santo nos dé un entendimiento para entender, para aplicar tu palabra a nuestros corazones y también para exponer por la claridad que solamente tú puedes realizar a pesar de las limitaciones. Te ruego que nos ayudes, que tu pueblo hoy entienda tu palabra y que todos nosotros nos sometamos a ella para honra y alabanza de tu nombre. En Cristo oramos. Amén. Primera de Corintios capítulo 5, versos 9 al 13 es la porción que vamos a desarrollar. Realmente estamos culminando el capítulo 6, es el cierre del capítulo 6. Y lo que entendemos como iglesia, lo que representa una iglesia local constituida por la palabra de Dios, cada iglesia local, como la nuestra, como muchos otros que están en este país y por el mundo, es el templo santo de Dios. De acuerdo a 1 Corintios 3:16, que ya lo habíamos estudiado, declara lo siguiente. Y hace una pregunta, pero con una afirmación ya como respuesta, y dice: ¿no saben que son el templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora entre vosotros? ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora entre vosotros? Por ese sagrado motivo de que Dios mora entre nosotros, no podemos ser indiferentes como iglesia al pecado que atenta a destruir la iglesia. Y con el propósito de proteger la pureza y la santidad de la iglesia y el testimonio de Cristo, Pablo ordena aplicar disciplina, que lo habíamos ya estudiado, significa expulsar de la comunión de la iglesia a los miembros, según nuestro pasaje, y específicamente a los miembros que viven de manera inmoral. El domingo pasado nuestro hermano Esteban expuso los versículos 6 al 8 de 1 Corintios 5, que enseñaba claramente que la disciplina bíblica protege a la iglesia de la influencia inmoral. La disciplina bíblica protege a la congregación de la influencia inmoral, de la inmoralidad. ¿Por qué? Porque la inmoralidad tiene el potencial de corromper a toda la congregación. Tiene una onda expansiva demasiado grave y poderosa que destruye el testimonio de una iglesia. Y en esta mañana, en los versículos 9 al 13, observaremos que la disciplina que Dios ordena y que su iglesia debe aplicar con fidelidad al que no se arrepiente, tiene ciertas condiciones, cierta clase, y se debe ejercer dentro de ciertos límites. La disciplina no tiene la intención de castigar al hermano, esa no es la intención, ya lo habíamos estudiado, sino de ganar al hermano, de exponer al hermano al mundo cuando se le expulsa, para que de alguna manera Dios, en su misericordia, obre en su corazón, observe la situación. Si es un verdadero creyente, no va a durar mucho tiempo y Dios lo va a volver a traer. Esa es la función de la disciplina, no es castigar a las personas. Entonces, nuestro texto dice lo siguiente. Leemos.
Verso 9. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Más bien, os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con tal, dice Pablo, ni aún comáis. Verso 12. Porque, ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Verso 13. Porque a los que están fuera, Dios juzgará. Entonces viene la sentencia que la iglesia debe aplicar en obediencia a la palabra de Dios y dice: quitad pues a ese perverso de entre vosotros. La disciplina bíblica reconoce que es apropiada una acción diferente de la iglesia hacia las personas inmorales que están dentro de la iglesia y los que están fuera de la congregación. Como iglesia no nos toca a nosotros juzgar a los inconversos que están afuera. Dios se va a encargar de ellos. Pero la iglesia como tal, como cuerpo, debe juzgar. Dios le da la autoridad de juzgar, pero no a su antojo, sino pecados específicos que dañan a la congregación. Por eso la iglesia debe, en primer lugar, vamos a ver en esta mañana, en los versos 9 al 10, regular su asociación con los incrédulos. Nosotros no podemos aislarnos de los incrédulos, ir a vivir en un monasterio y solamente entre nosotros. No, la iglesia tiene un motivo del por qué está todavía en este mundo y es para ganar a los inconversos, a las personas que no creen. Es para llevar el evangelio afuera. No es aislarnos de ellos, sino poner ciertos límites. Debemos de ser conscientes que hay límites que la iglesia debe también poner con los inconversos. Es nuestro campo misionero. Entonces vamos a ver en el verso 9 y 10 que la iglesia, la congregación debe regular su asociación con los incrédulos. Verso 9 dice así: os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. El verso 9 inicia con esta expresión, con esta frase: os he escrito por carta. Y Pablo no se refiere, es importante entender esto, que Pablo no se refiere a la presente carta, sino a una carta anterior que no fue preservada. Pablo escribió 4 cartas en total a la iglesia a los corintios, a los creyentes de Corinto. Pero los que han permanecido, los que fueron inspirados por Dios y lo que Dios quiso que se mantenga, son estas 2 cartas que tenemos de primera y segunda a los corintios. Pablo ya les había escrito a esta iglesia, ya les había mandado que ellos eviten juntarse, asociarse con cierto tipo de personas. Lo primero entonces que observamos es que esta carta a la que se refiere Pablo no es primera a los corintios, es una carta anterior. Ahora, el contenido de esa carta, como observamos en nuestro versículo, Pablo refiere y expresa un mandato a evitar. Pablo manda a la iglesia en esa carta que eviten hacer lo siguiente: que se junten, es decir, que se asocien íntimamente con los fornicarios. Específicamente, por lo menos el contenido de esa carta entendemos aquí que decía por lo menos que no se mezclen o no tengan asociación, que no se den a conocer como que hay compañerismo con fornicarios.
Y ya hemos estudiado que la palabra fornicarios es la palabra pornos y significa y se refiere a personas que practican inmoralidad sexual. Pablo dice, no se junten con personas que tienen un estilo de vida inmoral. A ellos deben evitar, no se junten con ellos. ¿Por qué esa advertencia? ¿Por qué específicamente este pecado? Bueno, Pablo sabía que en la cultura de los corintios, en la época de Pablo, la ciudad de Corintio era una ciudad inmoral. La inmoralidad era el pan de cada día, era normal entre los inconversos. De hecho, que había un templo con prostitutas sagradas, le llamaban ellos, que era parte del culto de adoración a sus dioses. Y la promiscuidad era normal, considerada por esa cultura normal, se normalizaban esas prácticas. Y vamos a ver más adelante, vamos a llegar a ese punto, que llegaron a la forma de pensar, la influencia de Corintio, que cometer un pecado sexual es como comer, es natural. Se llegó a un punto de naturalizar como que es algo muy normal que una persona, claro, si tiene hambre, ¿qué hace? Come. Y si tiene deseo sexual, ¿qué hace? Tiene que satisfacerlo. Bueno, esa es la cultura de los corintios y no es muy diferente a la nuestra de nuestros días. Y Pablo sabía que esa influencia podía meterse en la iglesia, de hecho que sí lo hizo, y vamos a ver más adelante también esa realidad lastimosamente. Pablo sabía cómo era la cultura corintia, que era una ciudad inmoral, por eso su preocupación, para que no fueran influenciados por estas prácticas. Esa es la razón de la carta, que no lo tenemos. Por eso Pablo dice, eviten juntarse con personas inmorales para poner un freno. Pero es interesante que Pablo en esta porción está aclarando ese mandato. ¿Qué tan difícil era entender eso? Era muy claro. Pero esta instrucción por los creyentes de Corintios fue mal entendida, fue distorsionada por la iglesia de Corinto. Porque el contexto nos expone claramente que no fue por ignorancia que ellos malentendieron este principio, este mandato de Pablo. No fue por ignorancia o una ignorancia bien intencionada. No sabíamos en realidad cómo aplicar eso. No era esa cuestión de una inocencia en su ignorancia. Realmente ellos, la Biblia nos muestra acá en la carta a los Corintios del capítulo 1 hasta donde estamos, que la característica de esos creyentes es que eran orgullosos, eran soberbios, eran arrogantes. Y la arrogancia caracterizaba a los creyentes en Corintios y ellos realmente, deliberadamente, malinterpretaron las instrucciones de Pablo. Ellos ridiculizaron lo que Pablo dijo. ¿Por qué? Porque ellos se creían progres. Ellos se creían espiritualmente por los dones que había en la iglesia como superiores. Que el pecado casi ya no les tocaba y que ellos podían establecer nuevas normas y reglas para la iglesia en la convivencia con los inconversos. No sé si me siguen, hermano. Eso es lo que está acá en juego. Que ellos deliberadamente desobedecen, malinterpretan, quieren dejar mal parado a Pablo. Es como que digan, Pablo no sabe la situación que estamos nosotros viviendo. Él no se da ni por entera. ¿Cómo es posible? Nosotros tenemos que estar en el mercado y sí o sí vamos a encontrarnos con inconversos que tienen estilos de vida inmorales. Es imposible hacer eso, separarnos de todos. Pero esa malinterpretación es intencional de los corintios, no por ignorancia. Y Pablo por eso les aclara lo que él no quería decir. No les dijo que dejaran de relacionarse completamente con personas del mundo que son sexualmente inmorales. Porque Pablo les va a decir, eso es imposible.
Tenés que ir a vivir en el planeta Marte si vas a hacer eso. No podemos. Nosotros nos cruzamos todo el tiempo en el súper, en el trabajo, en el colegio, en donde sea, con personas que tienen vidas inmorales, apartadas de Dios totalmente. Y Pablo entiende eso, es imposible, ustedes están malinterpretando mi orden. No es que ustedes tienen que evitar completamente a los inconversos. No, hay un relacionamiento, pero es para salvación de ellos. Es para que la iglesia sea diferente a ellos. No que seamos iguales en nuestras prácticas. Como una iglesia que permite que las prácticas del mundo sean normalizadas dentro de la iglesia, ¿qué puede ofrecer al mundo? ¿Qué le va a ofrecer al alma que está camino al infierno? ¿Diversión? ¿O la iglesia debe ofrecer que el inconverso, el que no conoce a Cristo, cuando entra a este lugar, debe poder encontrar salvación? Es decir, un evangelio correcto. No podemos nosotros ser iguales al mundo. Nunca nuestro llamado es parecernos al mundo. Nosotros somos el pueblo de Dios, una nación santa con propósitos muy definidos. No es copiar lo que ellos hacen, sino somos diferentes. De hecho, estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Y Pablo le dice en el verso 10, observen conmigo, y Pablo le dice, atiendan un rato, no absolutamente con los fornicarios de este mundo. Mi orden no fue, mi mandato no fue que ustedes se aparten de los fornicarios de este planeta, que es como ellos entendieron, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, característica de Corinto. Pues en tal caso, dice Pablo, os sería necesario salir del mundo. Es lógico, hermano. Eso es normal, eso va a pasar en el mundo. Entonces, lo que Pablo les dice es que no es necesario que los creyentes se separen de los incrédulos que viven pecaminosamente. Tenemos que entender bien esto, hermano. Eso no era de esperarse de personas, o por lo menos esa vida pecaminosa de afuera. El creyente lo espera. No podemos pedirle a personas que no tienen al Espíritu Santo, no fueron regeneradas, que vivan de cierta manera. No podemos nosotros juzgar a nuestro vecino que pone su música a todo volumen y no nos deja dormir, que eso está mal, que eso no respeta el derecho de otros. La Biblia dice que tenemos que amarnos uno a otro. No entiende él eso. Es normal, es natural que ellos se comporten de cierta manera. Es inevitable entonces que un creyente se relacione de alguna manera con los incrédulos, ya sea con familiares, vecinos, compañeros de trabajo o colegio. Tampoco se nos manda a aislarnos de ellos, como lo hacían en la época, en los siglos segundo, tercero, donde surgieron los monasterios. ¿Por qué? Porque querían santificarse de tal manera que evitaron todo contacto con personas para estar solos, meditar, contemplar y lograr un estado de santificación superior. Por eso surgieron los monasterios. Pero Dios nunca dice que la iglesia debe apartarse completamente del mundo. De hecho, el mundo es el campo, como les dije, de misión de la iglesia. Pero es interesante que los corintios dejaron aparentemente de relacionarse con los incrédulos, pero sin embargo no aplicaron esas reglas a la iglesia. Ellos se creían tan soberbios, tan arrogantes, que ellos decían, no, nos vamos a juntar con ellos, pero en la iglesia sí permitían personas inmorales, como una especie de espiritualidad. No sé cómo lo habrán hecho, cómo convencían a las personas, pero eso lo hacían. Y en la iglesia local de Corinto, vivían personas como incrédulos, como esos incrédulos a evitar de sus pecados, en los mismos pecados que los incrédulos. Estos creyentes vivían de la misma manera que los de afuera,
Y vimos nosotros, hermanos, en versículos anteriores, que en la iglesia de Corintios había personas que cometían pecados que los inconversos se escandalizaban de esos pecados. Es increíble. Nosotros como creyentes sabemos cómo vive el mundo, el inconverso, ¿sí o no? Sabemos. El inconverso sabe cómo nosotros tenemos que vivir, ¿sí o no? Gritarle un poco a tu hijo ahí ahí salí del patio y empezar a gritarle, mira, pues ese se va a la iglesia, mira cómo grita, cómo le trata, mira cómo es desobediente, mira, está diciendo una grosería. Ellos saben cómo el creyente tiene que vivir. Pero los corintios quitaron toda distinción. Es más, cometían pecados que los inconversos aborrecían, no permitía, que inclusive Roma prohibía y castigaba con destierro. Ellos permitieron el incesto, imagínense, hermano, en la congregación. No una vez, sino de forma frecuente. No es que un hermano cayó una vez en eso. No, estaba viviendo, vivito y coleando en la iglesia en ese pecado. Y la iglesia se desentendía, era indiferente, impasible ante ese pecado. Y un comentarista habla respecto a nuestra función en este mundo. Y dice así, es el mundo en el cual somos testigos, al que somos llamados a llevar el evangelio. No tenemos que conformarnos al mundo, según Romanos 12:2, pero debemos estar en el mundo y tener contacto con los inconversos. Atiendan bien, contacto, no amistad con inconversos. Contacto, que es diferente. O nunca, dice, podremos evangelizarlos. En su oración sacerdotal, el Señor oró, en Juan 17:15, no ruego que les quites del mundo, sino que los guardes del mal. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Tenemos que ser irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio del cual, dice el texto, resplandecéis como luminares del mundo. Eso es lo que se espera de la iglesia. Eso es lo que se espera de tu comportamiento aquí dentro y afuera de la iglesia. Dios quiere que estemos en el mundo a fin de que seamos sal y luz y demos testimonio de este Dios santo que envió a su Hijo Jesucristo a salvar a pecadores. Así que, hermanos, nuestro trato con incrédulos, los que no creen, no es aislarnos de ellos. No es tampoco fomentar una amistad de tal manera que no haya distinciones. Tu presencia en el ámbito con personas no creyentes, sean familiares, sean compañeros de trabajo, de colegio, de facultad, no es fomentar una amistad íntima, no, que ellos vean, es tu campo misionero, tenés que presentarle el evangelio y para hacerlo vos no tenés que ser igual que ellos. Se espera que seas diferente, que tu vida, tus motivaciones sean diferentes, que tu testimonio sea un testimonio que glorifique a Dios de acuerdo a tu estatus como hijo de Dios. Entonces, no podés ganarle a un inconverso yendo a los mismos lugares y haciendo las mismas cosas que ellos. No se puede hacer eso. Te van a invitar de vez en cuando a lugares que tenés que considerar muy bien dónde te vas a ir. Porque normalmente, cuando se hacen cenas de trabajo, el jefe nos dice, nos reunimos en tal pizzería, churrasquería, y vamos a ver si lo que hicimos como empleados glorificó a Dios en todo el año. No es eso. En primer lugar es para farra, es para tomar, es para emborracharse, y después para hablar en lengua, ¿sí o no? Entonces, hermanos, tenemos que distinguir.
Hay situaciones que uno debe evitar y no porque son inconversos, ellos son nuestro campo, vamos a hacer lo que ellos dicen. No, hermano, no es así. Hay que poner límites, con respeto, en amor, pero tienen que saber que vos sos un creyente y que tenés un estilo de vida diferente. Eso se tiene que marcar. Por eso la disciplina bíblica, cuando disciplinamos, no lo hacemos con los de afuera. Pablo dice, nuestro trato con ellos debe regularse. Tenemos que entender que ellos son nuestro campo a quien evangelizar. Entonces, hermanos, en resumen de este primer punto, no es necesario que los creyentes se separen de los incrédulos que viven pecaminosamente. Son las personas a evangelizar, son la razón, podríamos decir, del por qué todavía la iglesia está en este mundo. Y como segundo punto, que sí nos compete a nosotros y dentro de nosotros acá en la iglesia, ¿qué es lo que la iglesia debe hacer cuando disciplina? En segundo punto, versículos 11 al 12, observaremos que la iglesia debe evitar asociarse con los llamados creyentes que viven inmoralmente. Esta parte atendé bien y suprimí tu emocionalismo falso. A veces nosotros, los latinos, somos muy supuestamente afectuosos y amamos demasiado y no le decimos nada. No decimos no, por ejemplo. A nosotros, no sé si a los otros, a los europeos, les cuesta decir no. Si alguien te llama y te dice, disculpa que te llame, ¿qué es lo que vos le respondes? No, tranquilo, está todo bien. Pero a un extranjero, cuando vos le decís, disculpa que te llame, sí, no hay problema. Sin problema. ¿Sí o no? Y es normal. Y no podés tomar y decir, no me quiere. ¿Por qué me dijo no? Nosotros somos así. Llevamos todo al lado emocional. Cuesta decir que no. ¿Sí o no? ¿Verdad? Ven, hermano, cuesta decir que no. Nos cuesta. Y cuando se va a disciplinar, establecer disciplina, salimos enfrente. Y queremos taparle, que no le haga daño. No, hermano. Dios es sabio. Dios ama verdaderamente. Dios ama más que todo ser humano. Y si Dios dice cómo hay que proceder con cierta clase de personas, es porque Él lo sabe. Él no lo hace por capricho. Él lo hace por amor. Siempre con la intención de atrapar o atraer a esa persona, no destruirle. Si Dios nos dice a los padres, disciplinen a sus hijos, no es castigar, es disciplinar por pecados a tus hijos. Y si detenés el castigo, ¿qué dice la Biblia? Que le amás muchísimo y no le querés hacer daño, no le querés traumar en su vida. No, la Biblia dice que vos le aborrecés a tu hijo si detenés la disciplina. El que detiene el castigo a su hijo aborrece, dice. Pero ¿qué piensan las personas? No quiero pegar porque le quiero mucho. Le amo. Y pensamos así. Querida hermana, porque son las más propensas a caer en este error pecaminoso, sentimental. Por favor, viví bajo los principios de Dios. Queridos hermanos, tenemos que vivir por principios. Dios sabe cómo se hacen las cosas. Nosotros no. No tenemos toda la información y Dios sí lo tiene. Y si la iglesia o la palabra de Dios dice que cuando se disciplina a un miembro no arrepentido en estos pecados específicos, la iglesia debe evitar asociarse con ellos. No debe mostrarle compañerismo a los que viven de manera inmoral no arrepentidos. Verso 11. Más bien, dice Pablo, esto es lo que yo les dije. Y no tienen forma ahora de malinterpretar, porque les va a decir claramente en la cara. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere, y Pablo presenta una lista de pecados: fornicario, avaro,
Y atendé esto, hermano. Un pecado escandaloso no es solamente fornicación. Para Dios, esta lista de pecados, y si hay hermanos que se distinguen con esto, con estas prácticas, deben ser echados de la iglesia, excomulgados, deben ser disciplinados. Según esta lista, no es una lista completa, pero por lo menos son listas de pecados muy particulares de la iglesia de Corintio, de la ciudad de Corintio, de la cultura de esa época. Y Pablo dice, está en la misma categoría si hay hermanos o alguien entre nosotros que dice que es un creyente y él vive en inmoralidad sexual, él ama el dinero y está detrás del dinero, todo lo que hace es por dinero, amontonar más, al idólatra que está amando el trabajo más que Dios, que está amando muchas cosas más que Dios, al borracho, al ladrón, que no tiene tapujos de mentirle a su hermano para quitarle dinero y para aprovecharse de él, dice, con ese ni coman, ni comáis con él. Porque qué razón, dice Pablo, tendría yo de escribir, de juzgar a los que están afuera. La frase no os juntéis, que se repite 2 veces, este es el mandato. Significa literalmente mezclarse con, mantener amistad, estrecha relación con alguien que vive en pecados sexuales. No mantengas amistad, no tengas una relación estrecha con ellos. Si un miembro de la iglesia fue disciplinado, ¿cuál debe ser la actitud de la iglesia? Dice, no se junten, no estrechen amistad como si nada pasó. No se asocien con cualquiera que se autopercibe hermano o creyente. Esa palabra es interesante. Hoy la gente se autopercibe una moto, se autopercibe un perro, un gato, se autopercibe de cualquier cosa. Un hombre se autopercibe de mujer y la mujer se autopercibe de qué cosa. Todo es falso. Es una locura. Están mal de la cabeza. Están distorsionados por el pecado. Pero entre nosotros puede haber personas que se creen que son creyentes, que piensan que son creyentes, pero que su vida se caracteriza por estos pecados. Su práctica genuina o real de día a día son estos pecados. Son personas que piensan que está bien estar con un pie en el mundo y otro pie en la iglesia. Y ellos piensan que son creyentes. Ellos no quieren abandonar su antigua vida o forma de conducta pecaminosa. Y eso es inconsistente. No tiene sentido con uno que fue regenerado, perdonado, liberado de una vana manera de vivir y estar viviendo lo mismo de lo que fue liberado. Llamar hermano a alguien que es sexualmente inmoral es una contradicción, hermano. Porque se excluyen mutuamente un hermano y que vive una vida inmoral. Un creyente no vive así. El Hijo de Dios, el Espíritu Santo, no te va a dejar vivir así si sos un creyente. Y si sos un hijo de Dios, Dios te va a disciplinar en primer lugar. Nosotros no podemos hacer con nuestro cuerpo lo que queremos. Dios nos compró con la sangre de Cristo, le pertenecemos a Él. Por eso Pablo dice que es inmoral el que se llama hermano. Y por esta práctica, esa persona no puede estar en medio de la iglesia. Las acciones de este incrédulo o un supuesto creyente contradice todo lo que la iglesia proclama. La iglesia proclama que los creyentes deben ser santos, deben apartarse de este mundo, deben vivir piadosamente en medio de esta generación perversa. También
Si se normaliza este pecado en una iglesia, realmente esa iglesia dejó de ser una iglesia. Y ese pecado va a arrastrar a muchos a otros pecados más graves y va a destruir el testimonio de la iglesia. Es un pecado que no se puede tolerar. Se debe disciplinar, se debe actuar prontamente y de manera rápida y firme contra este pecado. Porque es la vida de otros hermanos que están en juego. Si tenés un camión lleno de naranjas y tenés 2, 3 naranjas podridas, ¿crees que eso no va a afectar a todo el camión, hermano? ¿Qué es lo que vimos la semana pasada? Un poco de levadura, ¿qué hace? Va a fermentar, le va a tocar a todos, le va a perjudicar a todos los creyentes. Es por eso que no se puede tolerar. No es, vamos a mostrarle amor, en el mundo le rechazan. No puede él vivir de otra manera. Es su debilidad, vamos a entenderle. No es así, hermano. Eso es un sentimentalismo barato que no sirve, que no ayuda al prójimo. No, tenemos que ser conscientes de esto. Y Pablo presenta una lista de pecados y pone al mismo nivel que la fornicación, la avaricia. Personas que solo viven para los bienes, son materialistas, personas materialistas. Ponen en primer lugar su trabajo, literalmente. ¿Cómo puede identificarse si son materialistas? Tenemos que trabajar, es un mandato de Dios y es bueno trabajar. ¿Tiene límite? Sí tiene límite. Cuando perjudica a tu familia, tu tiempo con tu familia, que es la razón del por qué supuestamente vos estás trabajando y estás afuera todo el día y no estás en tu casa, guiando a tu familia en la santidad de Dios, en la palabra de Dios, entonces estás en avaricia. Entonces somos avaros. ¿O no, hermano? ¿Por qué un hombre de familia se mata trabajando? La primera buena intención es para que no le falte nada a mi familia. Pero había sido para que no le falte nada a su familia. Significa una casa más grande, comidas más caras, salidas más frecuentes. Y no es que realmente necesita, porque lo que necesita es muy básico. ¿Qué es lo que necesitamos para vivir todos los días? Necesitamos irnos al shopping todos los días, comprar ropas caras todos los días. Un auto nuevo cada rato. Eso necesitamos. No, hermano. Comida, bebida, sustento. Sencillo. ¿Sí o no? Eso nomás. Pero a veces el hermano piensa que va a ganar el mundo, el éxito es tener cosas. Eso no es así. Si te roba tiempo en tu casa, de tu prioridad y tu comunión con Dios, no es la voluntad de Dios. Está siendo avaro. El problema con el avaro es, todos estos pecados están relacionados. Es idolatría. El borracho prefiere la sensación de bienestar que estar en la presencia de Dios. No le satisface al borracho. Por eso está en este vicio. Es idolatría. Y dicen, no, me hace sentir bien, me hace sentir relajado, tengo mucha presión y me da tranquilidad. Si yo pongo a un drogadicto, va a decir lo mismo. No hay diferencia. Son adicciones. En el fondo hay una idolatría. El pecado detrás de ese pecado es la idolatría. El creyente necesita bebidas alcohólicas para sentirse bien. ¿Qué es lo que el creyente debe hacer en cualquier circunstancia? ¿Qué dice la palabra de Dios? Si estás triste, ¿qué tenés que hacer? Si estás angustiado, ¿qué tenés que hacer? Si tenés cargas pesadas que llevar, ¿qué tenés que hacer? ¿Meter alcohol? No, tenés que rendirte ante el Señor. Echar sobre Jehová tu carga, dice. Que tenemos que orar y entregar al Señor nuestras preocupaciones. Él se encarga de toda una de ellas. No es normal la borrachera y que promuevan personas borracheras entre los creyentes. Son pecados a disciplinar.
Si hay hermanos que están frecuentemente en eso, tienen que ser echados de la iglesia. Y los que promueven también esa práctica tienen que también ser echados. Porque ¿cómo vas a atentar contra la iglesia, hermano? Lo primero que tenés que pensar es si esta práctica va a afectar a la iglesia. ¿De qué manera afecta lo que yo estoy haciendo a los hermanos? Eso debemos pensar, eso debemos considerar siempre. No seas parte de la destrucción de la iglesia, porque Dios te va a enjuiciar. Eso ya lo estudiamos. La iglesia, hermanos, no puede normalizar y tolerar prácticas pecaminosas que el mundo aprueba, que el mundo aplaude. Aunque todo el país, parientes, vecinos, toleren prácticas que ofenden el carácter santo de Dios, prácticas que Dios prohíbe expresamente, el creyente de manera individual y la iglesia en comunidad debe rechazar y alejar fuera de la comunidad esas prácticas. Hermanos, estamos en el mundo, no somos del mundo. Y tantas aplicaciones uno puede sacar de esto. Nuestras conversaciones subidas de tono, con contenido sexual entre los hermanos, las hermanas. No digo que esté pasando, pero eso no es normal. Acá no es normal. No promuevas prácticas de esa manera. Debemos estimular al hermano al amor, a las buenas obras, no arrojarles hacia el pecado, que es nuestra tendencia natural. Tenemos que diferenciar, nuestro trato debe ser en amor, en verdad, en temor de Dios y en santidad. Por eso debemos evitar relacionarnos con el cristiano profesante, el que dice que es cristiano, pero que no vive de acuerdo a la Escritura, que fue disciplinado y que persiste en su pecado. Ese estilo de vida, hermanos, niega el cristianismo. ¿Qué pasa? Porque ya sucedió. ¿Qué pasa si te encontrás con un hermano que fue disciplinado y está afuera? Te encontrás en el súper o en el colectivo y justo tenés para un pasaje, no te podés bajar. No le pongo así para que... En el extremo, ¿qué hacemos? Con uno que dice que es creyente, que él piensa que es creyente, pero él vive en pecado, no se arrepiente, fue disciplinado por la iglesia. ¿Qué debemos hacer? ¿Debemos ser groseros con él? Pensá un ratito. Si le ve ahí, mira a otro lado. Misteriosamente. No le viste. Hace como que no le viste. ¿Eso es lo que la Biblia enseña? No. Eso no se hace. El punto, hermanos, es que evites un relacionamiento. Que él piense que todo está bien. Vamos a jugar fútbol juntos. Y todo está bien. Eso no es correcto. No le estás amando y no le estás ayudando. Ahora, eso no quita que le saludes. Algunos ya está. ¿Qué, le saludamos o no? Sí, saludale. Ahí ya están, ya ahí están. Decí, pues ya, ¿verdad? Saludale, hermano. Como a un inconverso, ¿cómo le saludas, verdad? No le faltaba el respeto al que salió recién de la cárcel. Saludale. Demostrarle genuino interés por su vida. Preguntarle cómo está. Eso no quita que vos sos de segunda clase, yo estoy más arriba. No, mostrarle interés. Saludale. Saludale, hermano. Pero eso no quiere decir, vamos a ir a comer un asado juntos. Eso no se hace. Invitarle a tu casa a comer, a cenar y tratarle o cultivar un relacionamiento con él o tratarle como si nada hubiera pasado.
Eso es lo que la Biblia prohíbe. ¿Se entiende, hermano? No es amistad, no es comunión. Él no está bien. Él, si persiste en esa situación, está camino al infierno, porque va a demostrar que es inconverso. Los creyentes nunca terminan mal de esa manera, hermano. Dios a sus hijos está tan metido con sus hijos. Dios a sus hijos, nuestra santificación, nuestro llegar hasta el final y no apartarnos de Dios, Dios nos está llevando. Dios está involucrado con nosotros. Él comenzó una buena obra, Él la va a perfeccionar, la va a terminar, dice. Pero si nosotros creemos, sí, vamos a amarle, vamos, por ahí Él se convierte y te vas y pasar con Él y está en las mismas prácticas, eso no le va a ayudar. Vos le estás despreciando a esa persona, literalmente. Y estás violentando lo que Dios está haciendo en él. Nosotros no debemos, no es mostrarle desprecio. Yo ya escuché ya de algunos, no hay que despreciar. ¿A vos te gustaría que a tu hijo le desprecie? Eso no es desprecio, vos le estás despreciando. Si normalizás su pecado y si permitís inclusive que hable mal de la iglesia y de los hermanos, vos estás en igual condición de esa persona. No le estás ayudando, le estás incentivando, le estás llevando de la manito al infierno. Eso es lo que estás haciendo. Déjale ahí. La iglesia debe apartarse, debe quitar ese freno de esa situación, para que Dios actúe en su corazón y Dios quebrante su vida. Dios tiene el propósito de mantener a esa persona alejada de la comunión de la iglesia. Dios quiere hacer eso. No los pastores, no los líderes. No es un antojo mío esto. Esto dice la Escritura. Dios es el que quiere alejar de su iglesia a esa persona. Por amor a vos y por amor a su alma. Por eso lo hace. Ya vimos eso en el versículo 5 de este capítulo. Ya lo estudiamos, se va después. ¿Y cómo se evidencia? ¿Cómo sabemos que es así lo que le estoy diciendo? Por el texto. Porque dice acá, con el tal ni aún comáis. ¿Qué significa eso? Bueno, comer era un evento altamente social en el mundo antiguo. Comer con alguien no era poca cosa, no es encontrar ni en el jardín de los pollos y vamos a comer algo. No es eso. Comer con alguien implicaba mucha cercanía. Es como aceptar su amistad, rechazar inclusive invitación en esa época era motivo de guerra, en esa época. Es mostrar mucho compañerismo. ¿Se acuerdan con Cristo? Cristo comía con publicanos y pecadores, ¿sí o no? ¿Y qué decían los líderes religiosos de él? Despreciativo. Come con publicanos, es decir, se asocia, se identifica con publicanos y pecadores. No, yo estoy nomás con él un ratito. La gente no piensa eso, ¿verdad? La gente no piensa que vos estás un ratito nomás. Fue coincidencia nomás. No te ven y te asocian. ¿Qué pasa? Pensá nomás un ratito para que asimile nomás esta situación. Justo vos te vas a un restaurante y te sentás, pero el mozo no estaba limpiando todavía lo que tomaron los anteriores, ¿verdad? Y justo hay una botella de vino o de cerveza. Y pasa un hermano, ¿verdad? Y ve ahí, ¡chan! ¿Qué va a pensar? El mozo no limpió todavía. No va a pensar eso. Le va a sacar foto, ¿verdad? Seguro. Porque se asocian las cosas. Con quien vos frecuentás, es más, te van a afectar. Con quien vos te relacionás, te va a afectar. No, yo le voy a influenciar. No es así. La influencia del mundo es fuerte. Y vos y yo somos débiles. Un ejemplo más. Pablo tuvo un altercado con el apóstol Pedro. Hubo una situación complicada. ¿Qué hacía Pedro?
se iba a comer con los gentiles, los que no eran judíos. Y cuando otras personas, cuando Pablo y otros judíos observaron eso, ¿qué hacía Pedro? De manera hipócrita, él hacía como que no le conocía a los gentiles y se juntaba con los judíos. Y Pablo le dice, ¿cómo vos siendo judío vaya a comer con ellos? Y Pablo se levanta y le confronta. Y hubo un altercado muy fuerte, imagínense, apóstol contra apóstol. ¿Y qué sería entre nosotros, hermanos? No somos nada. Apóstol versus apóstol. Pero eso no se quedó ahí. Vimos nosotros que hubo una reconciliación. Pedro habla de Pablo, el amado hermano Pablo, dice. Se reconciliaron. Pero Pablo no le dejó pasar esa situación. Porque Pedro se estaba identificando con los gentiles. Porque estaba comiendo con ellos. Verso 12. ¿Por qué razón, dice Pablo? ¿Por qué razón tendría yo para juzgar a los que están afuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están adentro? Sí, la iglesia debe juzgar a los que están adentro. Pero acá entiendo que esta no es la intención como suena aquí, sino que está diciendo, yo, dice Pablo, juzgué al pecador. ¿Se acuerdan en el versículo 5 al 6? Ya juzgó. En el 3 al 5, ya juzgó. Pero Pablo no juzgó a la mujer que estaba en incesto. ¿Verdad que no? ¿Por qué? Porque no era creyente. No era creyente. Acá se menciona solo al hombre. A la mujer no hay mención de que fue disciplinada. Pablo no dice, saquen a la perversa y al perverso. No, al perverso dice. A uno solo, porque este se identificaba como creyente. La mujer no. La mujer por antes era inconversa, estaba afuera. Porque si estaba adentro, Pablo iba directamente a decir a ella y a él, sáquenle afuera. ¿Se entiende, hermano? Los inconversos, Dios los va a juzgar. Pero en la iglesia, los creyentes deben juzgar estos pecados. Y Dios nos autoriza para hacer eso. ¿Qué hacían ellos? En vez de juzgar lo que estaban adentro, estaban juzgando lo de afuera. Y Pablo le dice, ustedes tienen que juzgar acá. Afuera, déjenlo afuera. Dios les va a juzgar a ellos. Ustedes juzguen acá estas prácticas pecaminosas. Esta es la responsabilidad de la iglesia. Dios, hermanos, autoriza a la iglesia a juzgar a sus miembros que están en pecado de manera deliberada y disciplinarlos para corregir y guardar la pureza de toda la comunidad de creyentes. Entonces, ¿qué Dios manda en la disciplina de la iglesia? ¿Cuál es el límite? Tenemos que guardar distancia prudencial de los inconversos, pero de los que dicen ser creyentes, fueron disciplinados, la iglesia debe evitar asociarse con ellos, no debe tener relacionamiento que involucre intimidad con ellos. Esta gente que fue disciplinada no puede mirar hacia la iglesia para compañerismo y apoyo. Escucha bien, no puede mirar, no debemos dar la impresión a él que puede mirar a la iglesia para compañerismo o apoyo si él no se arrepiente. Si él no se arrepiente, si vive en la dureza de su pecado, nosotros no tenemos nada que ver con él. No podemos darle apoyo. Qué bárbaro, ¿y cómo se va a convertir? No, Dios dice que va a tratar con él afuera. Aparte que vos no le vas a convertir tampoco. Aparte ni vos ni yo le vamos a convencer tampoco a nadie, ni de los que están acá ni de los que están afuera. ¿Quién convence de pecado, justicia y juicio? El Espíritu Santo. Y lo hace por medio de su palabra, hermanos. Los creyentes, entonces, lo que dice Pablo aquí es, deben romper la comunión con los llamados creyentes que viven inmoralmente. Y por último punto, cortito, ¿qué tiene que hacer la iglesia? ¿Cuál es la actitud? Debe expulsar. Primero, evitar asociarse. Y también expulsar a toda persona inmoral de la comunión de la iglesia. No importa si vos sos miembro o no sos miembro. Si vos vivís de esa manera, vos no tenés lugar en no tenés cabida aquí. No es que nosotros no te queremos. Dios no te quiere así acá. Ese es el punto. Dios
tiene comunión con sus hijos, no con inconversos. Y Dios establece reglas cuando va a tener comunión con su pueblo, porque Él es un Dios santo. La iglesia debe ser una iglesia santa. No somos perfectos. Todos nosotros. Hoy ya hemos pecado, ¿sí o no? No levante la mano ni quiera excusarte que no. Ya. Y si está en un matrimonio seguro, hay un choquecito con la esposa porque se vistió medio lento, los hijos ahí echó algo y no se prepararon y algo ya surgió. Alguna discusión por ahí. No soy profeta, pero estoy casado. Entonces, nos pasa eso, ¿sí o no? Entonces, la iglesia en este caso, hermano, tercer punto es que la iglesia debe expulsar a toda persona inmoral de la comunión de la iglesia. El verso 13 dice, porque a los que están fuera, Dios juzgará. Un verbo futuro indicativo. Dios lo va a hacer. Y Dios va a juzgar a los inconversos por su rechazo del Evangelio y a la perdición eterna. Nadie se pierde porque es pecador, malo. No, es por rechazar a Cristo. El que rechaza el señorío y la salvación otorgada por Dios por medio de Cristo va al infierno. Es la incredulidad lo que Dios no perdona. Dios perdona todo. Pero lo que haga con Cristo es decisivo. Dios envió a su Hijo justamente para solucionar el problema que vos y yo tenemos. Y ese problema es el pecado. No es falta de dinero, no es falta por la salud frágil que tenemos, por las enfermedades. No. Dios envió a Cristo específicamente por un motivo. Dice, Él salvará a su pueblo de sus pecados, no para mejorar su economía. Ese no es el propósito. Y ese plan que fue ya diseñado por Dios, ejecutado por su Hijo aquí. Vivió una vida perfecta, voluntariamente, asumió nuestras culpas. Dios cargó en Él, dice la Escritura, el pecado de todos nosotros. Y en esa cruz recibe la ira de Dios, completamente. La copa bebió completamente. El juicio que vos y yo, que a vos a mí nos esperaba, como los que estábamos afuera, a los que Dios va a juzgar. Y Dios ya juzgó en Cristo los pecados de los creyentes. Ya no vamos a pagar por ninguno de ellos, porque Cristo ya pagó, fue nuestro sustituto. Por eso el que cree en Él no es condenado. El que no cree ya ha sido condenado, dice la Escritura. No hay término medio. Tu vida es verbo, hermano. Tu vida es una acción constante. Nunca estás estático. Nunca estás indiferente. Estás decidiendo ser indiferente. Así que no es decir, no voy a decidir después. No hay después. Y tampoco vos sabés si va a haber un después. No sabes si más tarde tu corazón no va a parar. Así que, hermano y amigo, lo que haga con Cristo es decisivo. No es una opción. Es tu única alternativa. Y tenés que creer, tenés que arrepentirte y confiar en lo que Cristo hizo por vos. Dios va a juzgar a los que rechazan el Evangelio y los va a enviar al infierno, al fuego eterno. Eso dice la Escritura, claramente. Entonces, ¿qué le espera? ¿Cuál es el papel de la iglesia? La iglesia debe sí juzgar a los que están adentro. Por eso el imperativo de quiten al perverso exige una respuesta firme y pronta de la iglesia. La disciplina, hermanos, es difícil, es dolorosa y nos desgarra. Pero esa es la manera que Dios tiene de guardar la pureza de la iglesia. ¿Saben por qué? Vos y yo somos débiles. Nuestra vieja naturaleza está ahí, viciado, buscando estirarnos en cualquier momento. Y es muy probable que vos estás al borde del precipicio de caer en un pecado escandaloso.
Probablemente tenés tentación con compañeras de trabajo, compañeros de trabajo, alguien de la facultad, una mujer que está por ahí. Es muy probable. Y sos débil. Soy débil, somos débiles. Y la manera en que Dios guarda esa pureza justamente cuando disciplina eso y aleja de nosotros ese pecado. A veces hay hermanos que están ahí nomás. Pero lo que Dios hace, y yo confío plenamente en el poder y en la autoridad de la palabra de Dios, si vos sos creyente, va a tocar tu corazón y te va a alejar de ese pecado. Es doloroso ver a un hermano que creíamos, compartíamos, amábamos, que está perdido, cegado, endurecido y yéndose al matadero, solito. Duele eso. Eso no nos gusta eso. Nunca en una disciplina, por más dolorosa que sea, hay creyente que se está riendo o creyente que está disfrutando. Lo que sí vemos es un ambiente pesado, de tristeza, de dolor por esa persona. Y que el Espíritu Santo está tocando en ese momento el corazón de cada creyente para demostrarle que el pecado no juega con nosotros. El pecado busca destruirnos. Satanás no te lleva al infierno, es el pecado que te lleva al infierno. Satanás va a también tener su parte en el lago de fuego. Con el pecado no se juega. Destruye, corrompe. Es por el motivo por el que Cristo vino a morir en una cruz. Que Dios se haya humillado, se haya hecho hombre como nosotros. Y que muera en una cruz, de manera vergonzosa. Es el pecado, hermano. Y es el pecado que no podemos tolerar entre nosotros. Es el pecado que debemos evitar. Es el pecado que debemos expulsar. La iglesia no puede tolerar. El día que lo hagamos, Dios ya no está con nosotros. Así de sencillo es. En la desobediencia no hay bendición, hermano. Es en la obediencia. Nosotros debemos someternos a la palabra de Dios. Porque esto puede tocar a un hijo. Porque cuando es con extraños, capaz que es más fácil. Pero puede tocar a nuestros hijos. Puede tocar con un familiar cercano. ¿Qué vamos a hacer? Si no tenemos estos principios bíblicos bien arraigados en nosotros, es posible que negociemos. Y ese es el día de la perdición de esta iglesia. Literalmente. Y no estoy exagerando. Tenemos que ser temerosos de Dios. Tenemos que ser conscientes que Dios está en medio de nosotros. Tenemos que considerar que Dios exige que su pueblo viva en santidad, que se aleje del pecado. Tu vida, lo que vos haces, afecta 100% a la iglesia. Y la iglesia no es los domingos, hermano. Sí se reúne los domingos, pero es en la semana. Lo que hagas, lo que alces en tu Facebook, lo que alces en tus redes sociales, las conversaciones que tenés con las personas, tu relacionamiento en el día a día con las personas, afecta a la iglesia. Tu comportamiento afecta. Y tal vez no haya pecados tan escandalosos como estos. Tal vez haya pecados que vos pensás que no es tanto. Pecados respetables como lo llaman algunos. Que normalizamos. Dios ve nuestro corazón. Tal vez no haya alguien que saque una foto a tu pensamiento. No hay forma de eso. Por eso no hay una ley contra la envidia, ¿verdad? No hay una ley contra los celos. El gobierno nos pone una ley que diga prohibido tener envidia. El que tenga envidia a la cárcel. No se puede, porque eso está adentro de nosotros. Y la palabra de Dios tiene el poder de limpiar eso. Es lo que nos santifica. Es a la exposición fiel a las Escrituras que va a santificar tu corazón. Es la manera en que la iglesia se mantiene pura.
Es la manera en que la iglesia glorifica a Dios. Cuando conoce a Dios y se somete a su palabra. Que nuestra iglesia, hermano, nunca negocie la orden de Dios de disciplinar pecados. Que nunca normalicemos prácticas pecaminosas. Y si vos ves al hermano que está haciendo cosas indebidas, no es que publiques, no es que venga a decir directo al pastor, no, anda a confrontarle. Dios nos dio reglas prácticas para hacer eso. No le expongas de buena primera, anda al hermano y mostrarle su mal proceder. Si no te escucha, lleva testigos. Si no lo escuchan los testigos, se endurece, decirlo a la iglesia, decirlo a los pastores. Hablamos con esa persona, se endurece, no escucha a la iglesia. ¿Qué es lo que Dios quiere que se haga en tal caso, hermano? Expulsar. Tenle por gentil y publicano, eso es decirle, considerarle un inconverso. No puede ya estar entre nosotros. Pero observen que lo que se disciplina es su incredulidad, su falta de arrepentimiento. Y si un hermano se arrepiente verdaderamente, la iglesia debe aceptarle, la iglesia debe amarle con la misma intensidad. Amén. Señor, que el Señor bendiga su palabra. Padre amado, gracias por tu palabra, gracias por darnos instrucciones precisas para considerar en primer lugar nuestras vidas de manera individual, de la conciencia de que el pecado sí es grave, que en nuestra vida privada no normalicemos prácticas pecaminosas que pueden destruirnos a nosotros y dañar tu testimonio como iglesia. Guárdanos, Señor, guarda la comunidad bíblica de la gracia de normalizar prácticas mundanas y que nosotros podamos amarte a ti, Señor. No un amor sentimental que dice que ama pero que hace cosas que demuestran lo contrario, sino que nuestro amor sea verdadero, es decir, que nos sometamos a tu palabra, que te obedezcamos. Eso a ti te agrada, eso bendice a tu pueblo, eso te da gloria, eso hace posible también que tu evangelio sea presentado a los que no conocen y sean salvos y alcanzados por tu gracia. Gracias por tu amor, gracias por santificar a tu iglesia. En el nombre de Jesús. Amén.